Hola, ¿cómo están? Habla Carola Canelo Figueroa, abogada y académica independiente. Hoy día viernes 12 de enero del año 2024. Volvemos a la situación de corrupción desatada de Boric y compañía. Aparece Boric defendiendo las reuniones que instruyó de sus ministros en la casa de Salaquet. Señaló hace unos días atrás de que no ha existido, según él, ningún incumplimiento a la ley. Vamos a ver cómo Boric y sus ministros le mienten a todo el país descaradamente cuando sostienen que no hay ningún incumplimiento legal en esas reuniones realizadas en casa de Salaquet. Boric señala, dice, que van a seguir dialogando, dice, hasta que duela, para buscar acuerdos en temas que beneficien a los chilenos. Todo esto, como vamos a analizar, porque es muy importante la educación cívica allí, es ilegal. Todo lo que está haciendo Boric es completamente ilegal. Señala acá el diario El Financiero que Boric defendió las reuniones, dice, sostenida por sus ministros en el domicilio del exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, quien es lobista de una empresa salmonera, señala este diario. Afirmó el mandatario que estos encuentros habrían sido conformes a la normativa vigente, todo esto es mentira. Luego Boric tuvo que enfrentar, se señala aquí, la presencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, Economía, Nicolás Grau, Medio Ambiente, Maiza Rojas, Relaciones Exteriores, Alberto Valclaveren, Trabajo, Janet Jara y Agricultura, Esteban Valenzuela, en estos encuentros con personas del sector privado, cosa que se hizo, fueron sorprendidos y no hubo ningún registro de estas actividades de lobby o de gestión de intereses en los registros respectivos. Acá, descaradamente Boric dice, según este diario, porque hay comillas, que el estándar tiene que ser cumplir la ley, dice, y no lo están cumpliendo, y nadie debe buscar excusas para no hacerlo. Ellos se han dedicado a dar todo tipo de excusas para no hacerlo, y cuando la ley se incumple debe haber sanciones, pero aquí no ha habido ninguna sanción a nadie, y luego señala que acá no ha habido ningún incumplimiento de la ley, lo cual es mentira. Luego Boric señala que el mandato que ha dado el gobierno, dice él, y sus colaboradores es reunirse con todas las autoridades para lograr acuerdos que vayan en beneficio del pueblo. Luego Boric agrega de que se requiere un espacio de diálogo, que la ministra del Trabajo se reúne permanentemente con organizaciones de trabajadores y sindicatos, y bla, 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 una serie de excusas, pero en realidad lo que yo quiero dejar clarísimo aquí, porque la verdad nos hace libres, es que por una razón de educación cívica fundamental es necesario realmente enfatizar que lo que señala Boric son puras mentiras. Lo mismo Toá, lo mismo sus ministros, lo mismo la operadora política comunista Camila Vallejo, están mintiendo descaradamente. Y quiero mostrarles las normas, para que hagamos el ejercicio intelectual y de verdad, de honestidad, de mostrar las normas. Fíjense en lo siguiente. Acá yo les estoy mostrando la Constitución Política de la República de Chile. Y la Constitución Política, mis queridos ciudadanos y ciudadanas, es la ley fundamental de nuestro país. O sea, es una norma legal, pero fundamental, en la que está por sobre todas las demás normas legales. Y conforme a los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución vigente, los órganos del Estado, los ministros, por ejemplo, el presidente de la República, deben someter su acción con sujeción estricta a la Constitución y las leyes. Es decir, Boric no puede hacer lo que se le ocurra. O sea, él no puede ni debe instruir a sus ministros de hacer cosas que estén en contradicción con la Constitución y las leyes. ¿Y qué dice el artículo 6? Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. A toda persona. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. O sea, los actos, vamos a ver, de corrupción,
Ya, todo lo que se hace de manera secreta, cuando debe ser pública la actuación del presidente de la República, de los ministros de Estado. La regla general es la publicidad, lo vamos a ver en forma expresa en el artículo 8 de la Constitución. Claramente Boric y compañía están en la más absoluta ilegalidad por inconstitucionalidad. El artículo 7, en la misma línea del Estado de Derecho, dice: los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de su integrante, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. O sea, ellos no pueden hacer las cosas de una manera que no sea expresamente permitida por la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona, estamos con problemas de conexión, ninguna persona se puede atribuir más atribuciones que lo que dice la ley, y cuando se exceden de las atribuciones, cuando actúan en ilegalidad las autoridades, esos actos son nulos y generan responsabilidad. Artículo 8 de la Constitución establece el principio de la probidad y de la transparencia en las actuaciones de los funcionarios públicos, de las actuaciones de Boric, de los ministros y de compañía. Ellos están obligados a actuar con probidad, con honestidad, haciendo prevalecer siempre el interés social por sobre el particular y con total transparencia. ¿Qué dice el artículo 8 de la Constitución? El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. O sea, todas esas actuaciones chuecas, todo eso tergiversado mentalmente, chueco, deshonesto, que hemos visto en Boric y compañía, y también en los operadores políticos de derecha y de centro, todo eso es inconstitucional, es decir, es ilegal, y está expresamente prohibido por la Constitución. Dice: son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Repito, son públicos, Boric. Los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Boric, Toá, Grau, Vallejo. Es demasiada la tontera, no, ya es extremo. Don Andrés Bello en el Código Civil equipara la culpa grave, esa culpa de la persona negligente que no ocupa ni siquiera el cuidado de su negocio importante, ni siquiera esa persona negligente equivale al dolo, es decir, equivale a la mala intención. Y no es aceptable bajo ningún punto de vista que Boric y compañía no cumplan con el carácter público de las actuaciones del presidente de la República y de los ministros de Estado. Repito, la actuación es pública. ¿Qué significa que algo sea público? Que se debe transparentar completamente a la sociedad. No pueden ni deben reunirse de manera reservada en la casa de un particular, y más gravemente aún de un operador político. O sea, esto es absolutamente ilegal y es absolutamente inconstitucional. Ahora, aquí alguien dice que esta ley, o sea, la Constitución, el artículo 8, dice una persona es letra muerta si no hay alguien que la haga cumplir. Evidentemente se transforma esto en la práctica. O sea, hay dos cosas que hay que distinguir acá. Primero, Boric y compañía, sus ministros, actúan de manera ilegal, de manera inconstitucional. ¿Hay infracción legal? ¿Hay infracción constitucional? Por supuesto que sí. Clarísimo. De hecho, la Constitución dice: sin embargo, son una ley de quórum calificado, podrá establecer la reserva o secreto de aquellos
o de estos cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. O sea, la regla general, repito, para que quede clarísimo, acá me interesa la educación cívica de ustedes. ¿Ya? Porque, o si no hay educación cívica, no hay ni una posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas actúen como verdaderos ciudadanos y ciudadanas, ¿cierto? Si ni siquiera conocen la Constitución. Entonces, es clarísima la publicidad de los actos. Clarísima la idea, ¿cierto? ¿Les queda claro o hay alguna duda? Y para que haya reserva o secreto de una actuación, la Constitución exige que exija una ley de quórum calificado. O sea, solo por ley de quórum calificado la actuación de la administración pública puede ser reservada. ¿Se entiende, cierto? Regla general, entonces, publicidad. ¿Cómo debe actuar el presidente de la República? ¿Cómo? De manera transparente, de manera pública. ¿Cómo deben actuar los ministros de Estado de acuerdo a la Constitución, que es la ley fundamental de nuestro país? Tienen que actuar de manera pública. ¿Pueden reunirse en casa de Salaqueto, de un particular, de manera secreta y no de manera pública? No pueden, no deben, es ilegal, es inconstitucional. Ahora, ¿qué ocurre? Porque es importante, y esa es una debilidad del sistema, y por eso la única salida a esto es un gobierno independiente. ¿Por qué? Porque, claro, hay infracción permanente en la Constitución. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son las sanciones que hay a esto? La destitución en juicio político a Boric, evidentemente, que está regulado en esta misma Constitución, que se llama acusación constitucional. Pero esa acusación constitucional, ¿cuál es el problema? Y por eso se requiere un gobierno independiente, se requieren independientes en el poder, como autoridades, porque no hay acusación constitucional, porque no hay ni siquiera 10 diputados de derecha, de centro y de izquierda. En Chile los operadores políticos de todos los colores son corruptos y por lo tanto no hay ni siquiera 10 diputados que acusen constitucionalmente a Boric. Esa es la situación. Repito la idea porque ha habido mucha interrupción de esta conexión. Sanción a la falta de probidad y de transparencia pública de Boric y compañía. La acusación constitucional y su destitución en juicio político que debe formular la Cámara de Diputados, 10 diputados, contra Boric y luego pasar eso al Senado. ¿Por qué no lo hacen? Porque no hay diputados decentes en Chile, tampoco. No los hay. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el Congreso está lleno de operadores políticos y operadoras políticas que no tienen ninguna honestidad. Eso por un lado. Luego, ¿qué pasa con el Contralor? ¿Qué pasa con el Contralor General de la República? ¿Qué pasa con el Contralor General de la República? Por tercera vez lo digo porque ha habido aquí interrupción. Adivinen quién designa el Contralor General de la República en conformidad a la Constitución. Adivinen, a ver si son capaces de adivinar. La persona que dijo que esto era letra muerta, ¿sabe quién designa el Contralor General de la República? ¿O no lo sabe? Y solo habla de letra muerta porque intuye algo, pero muy bien, Boric, es decir, el Contralor General de la República lo designa Boric con acuerdo del, ¿quién más? KM Los Helbit, que dice Boric. ¿Quién más? El presidente, pero con acuerdo de quién. A ver, ¿cómo está la educación cívica aquí? El Senado. ¿Ya? Entonces, el Contralor General de la República tiene una designación política, no el Congreso, lo designa el presidente de la República con acuerdo del Senado, no del Congreso, del Senado. Repito, el Contralor General de la República en Chile, que debería controlar los actos, debería fiscalizar los actos del presidente, ¿cierto? Y por lo tanto hacer sumario, todo lo que corresponda, porque claramente Boric está actuando de manera ilegal, eso es evidente. Y además le mintió a todo el mundo diciendo
de que él no había cometido ninguna ilegalidad, y eso no es verdad. Una forma de sancionar a Boric es el juicio político o en la destitución. Sin embargo, no hay políticos decentes en Chile que lo hagan. Porque ustedes no se dan cuenta de la gravedad que significa que un presidente de la República sea corrupto y que instruya a sus ministros a reunirse de manera secreta en cocinas con determinados lobistas. Es gravísimo eso. La corrupción es grave. Es grave porque evidentemente se está infringiendo toda la transparencia, toda la probidad, toda la democracia que se supone existiría en Chile, que en realidad no existe. Y en el caso de los periodistas, bueno, lamentablemente hemos visto que hay muchos periodistas que son operadores políticos también. ¿Qué pasa con los periodistas? Bueno, muchos periodistas son operadores políticos. ¿Se acuerdan que el Colegio de Periodistas apareció apoyando a Boric en su candidatura presidencial? Eso es gravísimo. No tienen ninguna objetividad y por lo tanto esas personas no están cumpliendo el rol de un periodista, porque el rol de un periodista es comunicar verdades a la sociedad. Pero ellos no están haciendo eso. Uno cuando escucha a un Cavada, también corrupto, que entiendo sería periodista, un Matamala, también corrupto, que también entiendo que sería periodista, son personas. ¿Por qué digo corrupto? Porque ellos están siempre bajo la lógica de apoyar a Boric, y Boric es una persona corrupta. Están apoyando la corrupción ellos, totalmente, en vez de decir las verdades. No sé si llamarle a esto, algunos hablan de aquí neutralidad periodística. Yo ni siquiera hablaría de neutralidad, sino que decir la verdad. Por Dios que nos enredamos, ¿no? ¿Por qué no decir la verdad, las verdades? Porque es muy grave esto. Es muy grave que no haya transparencia. Es gravísimo. Si usted apareció Toá apareció diciendo, hay mucha interrupción, pero ustedes van a ver que también apareció Toá diciendo de que el objetivo de esas reuniones secretas era informar mejor a esas personas. Pero entonces, ¿qué ilegalidad más grande y qué mentira más grande? Están infringiendo la Constitución y están infringiendo la ley 20.730. Toá miente, Vallejos miente, Boric miente. Hay además una ley, aparte de la Constitución, que es la ley fundamental, la ley 20.730, educación cívica, regula el lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante la autoridad y funcionarios. Véanla ustedes con calma, léanla, conózcanla. Es importante leer, es importante informarse. No es bueno que ustedes se informen a través de los periódicos, a través de una prensa que no informa realmente, sino que están todo el tiempo influyendo en la gente políticamente. Lobby la define: aquella gestión o actividad remunerada, o sea que hay ingreso, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular. Salaquet, por ejemplo, se sabe que se dedica al lobby para influir en las decisiones que en el ejercicio de sus funciones deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en los artículos 3 y 4. Y si ustedes ven los sujetos pasivos de los artículos 3 y 4, van a ver que los ministros de Estado son sujetos pasivos de esta ley. O sea, Toá miente, Vallejo miente, Grau miente, la ministra del Medio Ambiente miente, el ministro de Justicia, al decir de que no aplica. Están mintiendo descaradamente. Y la justificación de esto, la página web, ustedes se ingresan a Google y colocan Ley del Lobby, Chile. Así, Ley del Lobby, Chile. Y van a ver, una de las páginas es la Biblioteca del Congreso Nacional.
Y el número de la ley es este, 20.730. 20.730. Pero, ¿saben una cosa? Lo más importante es la Constitución. La Constitución es más importante que la ley del lobby. Y la Constitución es clarísima. Los actos de la autoridad, pero obvio, pues imagínense tener autoridades que andan encontrándose secretamente. Qué corruptos son. Y los pillaron, porque además no son muy astutos. Para no decir de frentón que son medios tontos, la verdad de las cosas, o completamente tontos y tontas. Esa es la verdad. Entonces, pero acá actúan corruptamente Boric y compañía, y luego cuando son sorprendidos empiezan a mentir descaradamente. Mienten todo el tiempo. Entonces ahora en la prensa, para enredar las cosas, y la gente, pobre gente que apoya a Boric, ahora aparece Boric diciendo de que mejor registren las reuniones que hicieron, o sea, como una gran cosa, ¿te fijas? Pero está mal, está todo eso es ilegal. Es completamente ilegal lo que están haciendo. Esa es la corrupción desatada de Boric. Lamentablemente los operadores políticos, las operadoras políticas que están dentro y fuera del Congreso no tienen ningún compromiso por la verdad, por las verdades. Es insostenible la permanencia de Boric como presidente de la República. No está bien eso. Y todas las personas que están aceptando esa situación están perjudicando a la gente, porque las decisiones son corruptas, lo que se está haciendo está mal, hay incompetencia y tenemos en este momento graves problemas de falta de seguridad pública, de falta de seguridad individual y además graves problemas económicos. Y por lo tanto, acá, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? No, miren, acá se requiere primero entender que es absurdo creer que los políticos vayan a hacer algo al respecto. Ni una posibilidad. No hay posibilidad. Y por otro lado, atención, aquí alguien decía, Williams, ¿podemos hacer una denuncia colectiva? Veo pocas posibilidades de obtener buenos resultados porque también en el Poder Judicial, el fiscal nacional, por ejemplo, cuando es un tema penal, también es de designación política. Presidente de la República, acuerdo del Senado. Y lo mismo ocurre con los ministros de la Corte Suprema, que es el Tribunal Superior, el máximo tribunal del país, que también son de designación política, de acuerdo a la Constitución. Cabe destacar, queridos ciudadanos y ciudadanas, que ambas propuestas constitucionales rechazadas, tanto la de izquierda como la mixtura izquierda y derecha que se rechazó el año pasado, y la anterior que era de izquierda, mantenían estas designaciones políticas. ¿Se fijan? Realmente no servían esas propuestas. Acá la única manera verdadera de cambiar las cosas es que la gente se dé cuenta que no se puede confiar en los políticos. No se puede. No, yo creo que ya hay suficientes probanzas, hay suficientes pruebas, ya hemos probado todas las medicinas políticas, extrema derecha, extrema izquierda, centro izquierda, centro derecha, y por lo tanto aquí hay que ir hacia una independencia. Un gobierno independiente que realmente haga cumplir la Constitución y las leyes. Un gobierno transparente, un gobierno que sea público en sus actuaciones, un gobierno que no sea corrupto, un gobierno que despache al Congreso Nacional los proyectos de ley para cumplir con las promesas y para cumplir con las demandas sociales que Chile necesita de manera urgente. Primero, salud. Están muriendo más de 30.000 personas cada año en Chile por falta de atención de salud. Segundo, el problema de las pensiones. Tercero, el problema de la educación. Son problemas reales y que requieren de financiamiento estatal a través de la explotación de recursos naturales. ¿Y qué ha hecho el corrupto de Boric hace unos poquitos días atrás? Una alianza entre Codelco, que está bajo el control
político de Boric y compañía, con Sokimich o SQM, la empresa controlada por el ex yerno de Pinochet, para darle control sobre el litio. Entonces hemos llegado a un nivel, ¿se acuerdan que Sokimich o SQM era la empresa que financiaba de manera ilegal a los partidos políticos del PPD, de Carolina Toá, de Francisco Vidal, el PPD de Ricardo Lagos Escobar, y también de los partidos políticos de derecha? Entonces es una corrupción desatada. Muchas gracias por participar, muchas gracias por escuchar, y los invito a tener mayor conciencia, educación cívica ante todo. Si queremos algo mejor, vamos a tener que cambiar nosotras y nosotros, nuestra manera de pensar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Un abrazo gigante y que tengan un excelente fin de semana.